Muy buenos días, mis hermanos, una vez más reunidos en la presencia de nuestro Rey para alabar, para glorificar su nombre, exaltarle a el único Dios poderoso y maravilloso. Damos honor y damos gloria. Vamos a leer en el Salmo 30, 4 y 5. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Gracias, Señor, por tu palabra. Es tiempo de celebrar. Alabemos a nuestro Rey. Vayamos ante su presencia con gozo. Adoramos a nuestro Dios. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Aleluya, yo me asombro, me maravillo.
Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, por este momento, por este tiempo de alabanza, de glorificar tu nombre, oh Dios. Te damos honor, te damos gloria, Rey eterno. Solo tú mereces la alabanza y la adoración. En tus manos, Señor, dejamos el tiempo de la palabra. Sigue tú, Señor, hablando a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Estoy escuchando. El versículo para memorizar está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, que dice: Habla, Señor, que tu siervo escucha.
El mensaje es: voy a escuchar y a responder cuando Dios me hable. ¿Has escuchado alguna vez que tu mamá te está llamando, pero haces como que no la has oído? En la historia de hoy ocurrió todo lo contrario. Samuel escuchó que alguien lo llamaba y trató de responderle. Este niño había sido una respuesta a las oraciones de su madre. Ana había pedido a Dios que le diera un hijo. Le había prometido a Dios que el hijo que le diera se lo iba a dedicar como siervo suyo. Esa fue la razón por la que Ana llevó al pequeño Samuel a vivir con el sacerdote Elí en el tabernáculo. Samuel era servicial y afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Elí a este joven. Cuando Elí se fue haciendo mayor, se llenó de ansiedad y de tristeza por la mala conducta de sus propios hijos y buscaba consuelo en Samuel. A Elí le estaba fallando la vista. Estaba casi ciego y realmente necesitaba la ayuda de Samuel. Una noche, Elí estaba acostado en su cama y también Samuel estaba acostado en su propia habitación, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: Samuel. Samuel se levantó inmediatamente. Había una lámpara que todavía seguía encendida. ¿Será que Elí lo necesitaba? Samuel se fue a su habitación. Aquí estoy. ¿Me ha llamado? Pero Elí le dijo: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel regresó silenciosamente a su cama. Pensó mientras cerraba los ojos. ¿Estoy seguro de que Elí me llamó? Nuevamente Samuel escuchó la misma voz que lo llamaba. Samuel. Samuel. El muchacho luego se bajó de la cama y se apresuró a ir al otro lado de Elí. Aquí estoy. Otra vez me has llamado. No, Samuel, yo no te he llamado. Vuelve a la cama. Pensó mientras se metía otra vez debajo de las sábanas. Estoy seguro de que oí a Elí llamarme. Escuchó de nuevo. Samuel. Samuel. Samuel brincó de la cama y se apresuró nuevamente a ir al cuarto de Elí. Aquí estoy. ¿Me has llamado? No. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor seguramente le estaba hablando a Samuel, así que le dijo: Vuelve a tu cama, y si vuelves a escuchar la voz, dile: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Nuevamente el Señor le habló a Samuel. Samuel, Samuel. Voy a hacer una cosa que al que la oiga le quedará retumbando en los oídos. Voy a hacer a Elí y a sus hijos todo lo que he prometido, porque sus hijos han hecho cosas terribles. Samuel se quedó muy sorprendido. Seguramente no durmió mucho el resto de la noche. Por la mañana, cuando se levantó, se fue silenciosamente a cumplir con sus deberes. Tenía miedo de contarle a Elí lo que Dios le había dicho, pero pronto Elí se le acercó a preguntarle: ¿Qué te dijo el Señor anoche? No me lo ocultes, por favor, Samuel. Así que Samuel le reveló a Elí lo que el Señor le había dicho. Esa noche, Dios le dio a Samuel el primero de muchos mensajes que tendría que darle al pueblo de Dios en los años venideros. Samuel fue verdaderamente un siervo de Dios a través de toda su vida. Y Dios desea que tú también lo sirvas. Tú puedes ser un mensajero de Dios. Puedes darle a conocer a otros lo que Dios te dice mientras aprendes más de su palabra, la Biblia. Dios nos ama y desea hablar con cada uno de nosotros. Hola niños de Generación Sin Límites Kids, me alegra mucho hoy poder compartir con ustedes nuevamente. Bueno, el día de hoy acabamos de ver un hermoso video acerca de la historia, una de las historias de la Biblia, que es la historia de Samuel. Vimos cómo Ana pidió mucho a tener un hijo
y después Dios le concede este gran privilegio y puede tener a su hijo Samuel, ¿cierto? Fue un niño que fue pedido y anhelado por su madre. También vimos cómo en respuesta del agradecimiento de esta madre, ella decide dedicar su hijo a Dios. ¿Y qué era dedicarle su hijo? Desde muy pequeño lo llevó al tabernáculo para que este niño, su hijo Samuel, sirviera a Dios. Y lo hizo en compañía del sacerdote Elí. Y Samuel tenía que hacer todo lo que el sacerdote dijera porque había sido consagrado y dedicado para servir a Dios. Vimos también cómo en la historia Samuel fue un niño que iba creciendo en estatura, pero también en gracia ante Dios y ante los hombres, ¿cierto? Vimos cómo en algún momento él estaba dormido y escuchó la voz de Dios. Primero pensó que era Elí, si recuerdan, ya después se dio cuenta que era Dios. ¿Y cuál era el propósito? Que le llevara un mensaje a Elí acerca de lo que estaba ocurriendo con sus hijos, ¿cierto? Entonces vamos a rescatar cosas importantes de esta hermosa historia. Primero, que debemos escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Escuchar la voz de Dios implica primero obediencia. Ustedes vieron al principio del video donde a un niño su madre lo llama y él hace que no la oye, ¿cierto? Y después vimos cómo Samuel escuchó la voz de Dios. Asimismo, primero tenemos que aprender a obedecer primero a nuestros padres, y así mismo obedecer a Dios cuando escuchemos su voz, cuando leamos su palabra. O sea, aprender primeramente a ser obedientes. Segunda cosa que podemos aprender, que Dios escucha nuestras oraciones. Tercero, que Dios nos habla. Dios habla audiblemente, Samuel lo escuchó. Dios habla a través de su palabra, ¿cierto? Entonces hay formas de las que Dios nos puede hablar y debemos cumplir nuestras promesas a Dios. Ana le pidió un hijo a Dios y cuando Dios se lo dio, esta mujer dijo que iba a dedicar su hijo, o sea que cumplió su promesa a Dios, ¿cierto? Quiero que hoy se lleven algo y un mensaje muy especial. Primero que Dios nos enseña es que Dios quiere que tú y yo le sirvamos, ¿cierto? Ustedes son niños, ¿cierto? Pero ustedes también pueden servir, ustedes pueden servir en la iglesia, ustedes pueden ser mensajeros de Dios. ¿Sí? ¿Qué es servir en la iglesia? En la iglesia hay muchas cosas por hacer. Entonces ustedes se pueden disponer para hacer, ustedes miran qué quieren, qué les gusta, y eso es servir a Dios. Hay unos que servimos en la alabanza, otros servimos enseñando a los niños, otros sirven recibiendo a las personas, ¿cierto? Entonces hay varias formas, entonces ustedes vayan viendo qué les gusta, ¿sí? Cuando ya retomemos de ir a la iglesia, ustedes qué quisieran hacer, ¿sí? Ustedes como niños también pueden servir a Dios. Y otra forma de servir a Dios es siendo mensajeros de Dios. ¿Y sabe cómo lo podemos hacer? Llevando su palabra, hablando de su palabra a otros niños, ¿cierto? Cuando ustedes aprendan algo de la Biblia, ustedes pueden hablar a otros niños o personas acerca de lo que aprendieron de la palabra de Dios y ahí están sirviendo a Dios, siendo mensajeros de su palabra. ¿Listo? Entonces, Dios nos ama y desea hablar con cada uno de nosotros, desea que le sirvamos. Entonces hoy la invitación es sirvámosle a Dios, seamos obedientes y aprendamos a escuchar su voz. ¿Listo, niños? Muchas bendiciones. Me despido de ustedes. Desde el vientre, en su mente Dios ya pensaba en Samuel. Fue ya
aquí, oye, envíame a mí. Quiero ser herramienta para ti. Aquí estoy, heme aquí, oye, envíame a mí. Quiero ser más como Samuel. Más como Samuel. Hola, muy buenos días, iglesia. Bienvenidos una vez más a este espacio de la lectura de la palabra de Dios. Los invito por favor a que abramos nuestras Biblias o sus medios electrónicos en Salmos número 72 y que leamos juntos esta hermosa palabra. Dice así: el reino de un rey justo. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia, como la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Amén. Qué hermoso pasaje que acabamos de leer, iglesia, y qué bonito es poder glorificar a Dios por sus maravillas, por lo grande que Él es, porque sus misericordias se renuevan para con nosotros cada mañana. Iglesia, les deseo una feliz semana y que Dios les continúe bendiciendo. Me gozo mucho en poder tomar este momento para compartir una vez más esta meditación dominical y este tiempo especial con el Señor, y también estos grandes desafíos que nos está dejando la palabra de Dios acerca de la economía, acerca de lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos, en relación al bienestar, en relación a la riqueza y en relación a que podamos cada día disfrutar de todo lo que Dios ha creado para nuestro bien. Entonces hemos dicho en la primera meditación que el deseo de Dios es bendecirnos, pero
también hemos dicho que Dios está presente aún en los momentos de más escasez que podamos vivir. Él está allí, como lo hizo con el pueblo de Israel, para proveer, para provisionar, para que el pueblo se diera cuenta que a pesar de que había estrechez material, Dios seguía siendo el mismo que suplía para sus necesidades. En la segunda meditación entonces nos revisamos también cómo Dios nos está retando a dar pasos de fe con esa promesa que nos ha dado, que Él nos da el poder, la fuerza para hacer la riqueza. En esta meditación entonces quisiera que nos detengamos, bueno, ¿cuál es ese poder? ¿Cuál es esa fuerza? Porque en la meditación anterior dijimos algo así como que Dios nos da la riqueza. En realidad el versículo no nos dice que Dios nos envía, sino que Dios nos da el poder. Entonces en esta meditación quisiera que hablemos un poquito de ese principio. ¿Cuál es ese poder para hacer la riqueza? ¿Dónde está? ¿Cómo lo obtengo? ¿Quién lo vende? Bueno, entonces en ese sentido quiero mencionar a manera de introducción un pensamiento que vale la pena que tengamos presente. Hay dos cosas que deben mantenerse por lo menos o en lo posible en equilibrio. ¿Cuáles son esas dos cosas? La producción y el consumo. Entonces, ¿qué sucede cuando consumimos más de lo que producimos? Y eso a nivel personal, eso a nivel familiar, eso a nivel, cualquier nivel de la vida, de la sociedad, del ser humano. ¿Qué sucede también si producimos más de lo que consumimos? Son preguntas que quiero dejar allí porque es lo que nos debe llamar la atención entonces a tomar y emprender acciones. Voy a repetir las preguntas. ¿Qué sucede si consumimos más de lo que producimos? Y al contrario, ¿qué sucede si producimos más de lo que consumimos? Entonces, quisiera en esta meditación retomar Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 ahora, que nos dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, voy a mencionar tres elementos que tienen que ver, o tres factores que tienen que ver con esta provisión que Dios nos da para hacer las riquezas, ese poder que Dios nos da. En primer lugar, lo que Dios ha hecho es suplirnos una serie de recursos para que nosotros podamos, a través de ellos, generar la riqueza. ¿Cuáles son esos recursos? En primer lugar, bueno, la imagen de Dios que está en nosotros. Y Dios es creador, Dios es creativo, Dios es original. Dios todos los días está haciendo cosas nuevas. Y esa misma imagen, ese mismo ADN de Dios está en nosotros. Es ese potencial que tenemos para ser bendecidos, para ser productivos. Es nuestro cuerpo, es el cerebro, es las manos, es los pies, los sentidos. Bueno, en fin, todo esto de lo que Dios nos ha dotado y que nosotros somos conscientes que al utilizarlo bien, al ponerle el uso apropiado, este recurso se convierte en algo definitivamente importante en este programa de la fuerza que Dios nos da. En segundo lugar, también hemos tenido de parte de Dios el conocimiento. El ser humano o la humanidad ha empezado desde experiencias muy básicas, muy elementales, inventando el fuego, la rueda, la medicina, desde unas experiencias muy básicas hasta donde va hoy la nutrición, la literatura, la agricultura, la construcción. Todo eso, esa clase de conocimiento lo ha dado, o Dios nos permite obtenerlo. Dios nos ha dado también una serie de semillas: el agua, el sol, la roca, los minerales, las plantas, los animales, el aire, el tiempo, la luna, en fin.
Son semillas que Dios nos ha dado y las pone allí para cuando nosotros emprendemos acciones, estas semillas se vienen en favor nuestro para bendecirnos. El agua, cuando cultivamos el campo, se viene para bendecir. Esas semillas que se siembran, que puedan germinar, que puedan crecer. El sol a su tiempo para que puedan madurar los frutos, bueno, etcétera. Nos ha dado un capital como la familia, la multiplicación generacional, nos ha dado la oportunidad de multiplicarnos, como lo dijo Génesis capítulo 1, que fue una orden para el ser humano, que se multiplique y que se apropie de la creación que Dios ha puesto a su disposición. Hay un capital físico que de alguna manera también ya ha sido creado por el hombre, como los edificios, las carreteras, los puentes, las represas, la electricidad, los sistemas de tratamiento de agua, sistemas de tratamiento de basura, en fin. Todo esto ha sido ya procesado por otros hombres que, hechos a la imagen de Dios, han aplicado el conocimiento para convertir estos recursos físicos en beneficiarios de esa fuerza que el hombre o que Dios da al hombre para hacer las riquezas. Pero también Dios nos ha dotado de una gracia y unos regalos espirituales. Nos ha dado la salvación, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado una comunidad de creyentes, otros hermanos con los que crecemos, con los que nos estimamos, nos apoyamos mutuamente, nos ha dado un llamado o una vocación a una tarea específica, nos da su cuidado, nos da su dirección y también Dios en sus momentos y cuando es necesario envía señales, prodigios y sanidades. Entonces, aquí tenemos unos recursos preciosos que Dios nos da para que nosotros sintamos que esa es la fuerza de Dios que Él está dando como disposición para que nosotros los utilicemos, los aprovechemos de la mejor manera y con ellos podemos hacer la riqueza. Eso es en cuanto a recursos, los recursos que Dios nos ha dado. Hay unos recursos que son para todas las personas. Ya encontramos los recursos espirituales como la salvación, el Espíritu Santo. Tiene que ver con los que hemos tenido una experiencia ya cercana con el Señor, que hemos tenido nuestra salvación, nuestro acercamiento por la fe a esas promesas espirituales del Señor. Pero en segundo lugar, otro poder que tenemos de Dios es el trabajo, la capacidad de producir por acción, por el esfuerzo, esa habilidad que Dios nos ha dado. Y la palabra de Dios nos dice algo como esto en el Evangelio de San Juan: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el trabajo de Dios, el Padre? Bueno, aquí les dejo para que lo pensemos un poco. Jesús dijo, y como Él trabaja, yo también trabajo. Esto lo dijo a unos acusadores que en un momento estaban preguntándole por qué estaba trabajando en un día que, de acuerdo al rito religioso del pueblo judío, era prohibido trabajar, un día sábado. Y él dijo, si mi Padre está trabajando hoy sábado, yo también voy a trabajar y yo también trabajo porque yo hago lo que Él hace. Entonces este versículo me llama mucho la atención porque dice que el Padre trabaja, que Él vive ocupado, que Él vive haciendo labores. Yo no sé si habíamos pensado alguna vez en esto, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, nos imaginamos a un Dios desocupado, sentado, viejito allí, pues esperando como que pasen las cosas. No, el Señor Jesús en San Juan, por varias ocasiones dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y pues de paso podemos decir que el Espíritu Santo también trabaja. Entonces, nosotros podemos y debemos clasificar ahora el trabajo porque hay muchas clases de trabajo y nosotros como hijos de Dios
podemos encaminar nuestra fuerza, eso que Dios ha provisto para nosotros, ese vigor, esa acción, la podemos encaminar hacia trabajos legales, trabajos apropiados, o también la podemos desviar hacia trabajos inmorales, inadecuados, ilegales. Entonces, por ejemplo, el trabajo de la inversión, hay personas que se dedican a invertir en la bolsa, en una empresa, etcétera. Esto es trabajo. Hay otros que tienen el trabajo, por ejemplo, o reciben bendición a través de donaciones, herencias de otros que trabajaron, porque la palabra de Dios ordena que nosotros debemos trabajar para dejar herencia a nuestros hijos. En algún momento pudiéramos hablar más de eso, pero la palabra de Dios lo ordena, que nosotros los padres tenemos la responsabilidad de dejar herencia a nuestros hijos. Y otra manera de trabajo, o de recursos, es la caridad legítima. Estoy hablando de caridad legítima y eso da la impresión, o les dejo de una vez en su corazón, que hay caridad ilegítima. Un poquito voy a hablar más adelante de eso. Pero hay otras actividades también que son trabajo. Por ejemplo, robar a través de la mendicidad, a través del engaño, a través de hacer trampas. Eso lo vemos constantemente. Los juegos de azar, las loterías y toda esa clase de cosas. La gente que se pone a esperar y a buscar la manera de cómo recibir dineros gubernamentales que el Estado ha captado a través de los impuestos, y la gente los acapara para sí mismos, cuando estos dineros han sido captados para inversión más que todo comunitaria y social, pero sabemos que muchas personas pelean y adquieren esa clase de recursos. Eso no está clasificado como un trabajo legal. Sí es un trabajo, pero no como un trabajo legal. Y el trabajo inmoral del que he hablado, tráfico de drogas, prostitución, extorsión, la estafa, el fraude, el engaño, la manipulación, la esclavitud, esa clase de cosas son ilegales de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora alguien dirá, ¿y por qué el Señor los bendice? ¿Por qué esa gente tiene tanta plata? Bueno, solamente hay unas porciones de la Biblia que nos indican que esas gentes, esas personas que trabajan de esa manera, no terminarán bien. Colosenses 3:23 dice así, relacionado con el trabajo. Colosenses 3:23, lo voy a leer, dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás las recompensas de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por eso es que hacemos una clasificación del trabajo legal y el ilegal, porque nosotros, y por lo menos desde la iglesia cristiana, hablamos de que lo hacemos como para el Señor. Y al hacerlo como para el Señor, entonces estamos hablando de un trabajo que es legal, que es oficial, que es aprobado y que está dentro de las normativas y leyes del Estado. Efesios 4:28 dice así: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perversión. En el libro de Proverbios dice 28:20: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Aquí tenemos, por ejemplo, actividades como el narcotráfico, gente que quiere enriquecerse de la noche a la mañana con cantidades de bienes materiales, pero finalmente terminan muy mal. Proverbios 13:11 dice: la riqueza de vanidad disminuirán,
pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Proverbios 21, 25 y 26 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Y el versículo 26 dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Así que el trabajo es parte de estos elementos que Dios dice: les doy poder. Ya pongo unos recursos, como lo mencioné, ahora también le di la energía, la fuerza, el vigor, las habilidades para que usted trabaje y trabaje de manera legal, formal, conforme las leyes del Estado. Pero en tercer lugar, Dios ha dado unas cosas que las llamamos herramientas. Nos referimos entonces a instrumentos. La Biblia nos habla, por ejemplo, del martillo, del hacha de hierro, del molino de piedra, de los hornos para refinar el oro y la plata y otros metales, los hornos para la cocina, las ollas, los sartenes, las vasijas y otros. Es decir, son recursos, algunos fabricados por el hombre, por esa habilidad de conocimiento que Dios le ha dado al ser humano, y que entonces el hombre crea esas herramientas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de disminuir el esfuerzo en el trabajo. Antes, hace muchos años, la gente usaba como medio de transporte el caballo. Hoy tenemos unos medios, unas herramientas de transporte mucho más sofisticadas. Hace muchos años los sistemas de comunicación era el correo donde enviaba una carta de papel y se demoraba hasta meses para llegar al destinatario. Hoy, con el ingenio del hombre, tenemos recursos de comunicación que al instante, esté donde esté la persona, siempre y cuando tenga una señal de internet, allí le llega su mensaje de inmediato. Entonces, ¿qué hace eso? Disminuye el esfuerzo en el trabajo. Hay más oportunidad de que el hombre destine el tiempo y su vigor y su fuerza a hacer otras cosas. En segundo lugar, estas herramientas permiten multiplicar la energía física que se invierte. Porque imagínense, solamente por mencionar una ruta, Cali-Medellín en un caballo, el cansancio, el tiempo, los alimentos que hay que consumir en el camino, la exposición a la lluvia, a la enfermedad, a tantas cosas, a los ladrones, al riesgo. Pero si va en un avión, en cuestión de 40, 50 minutos, está allí y está multiplicando una serie de recursos. La energía física, llega tranquilo, puede madrugar y llegar a Medellín a hacer su trabajo y regresarse en la tarde de una ciudad a otra. Eso se puede hacer. La energía física entonces se optimiza y se multiplica. Y en tercer lugar, las herramientas permiten trabajar menos duro y más inteligentemente. Es decir, nos ayudan entonces a optimizar vigor, a optimizar recursos tan valiosos como el tiempo, y nos permiten entonces aún hacer las cosas con mayor calidad. Todo esto lo ha dispuesto Dios como poder, como recurso de poder. Están allí para hacer la riqueza. Entonces la pregunta es, ¿qué recursos tengo yo allí para hacerlos? Hay una ecuación sencilla. Entonces, a más herramientas, a más energía humana, es decir, a más trabajo, entonces eso me da como resultado mayor productividad. Y también es directamente proporcional. A menos herramientas, a menos energía humana, el resultado es menos productividad. Y ahí volvemos a la pregunta inicial, que era:
que la quiero mencionar porque vale la pena. ¿Qué sucede si consumimos más de lo que producimos? La que buscaríamos entonces es que nosotros produzcamos más de lo que consumimos. De esa manera entonces tenemos un sobrante, un excedente con el que podemos negociar, con el que podemos vender, con el que podemos generar recursos y de alguna manera generar riqueza. Permítame concluir entonces con estos pensamientos porque quiero que oremos en este día especial, en este contexto de empresa. Algunos dirán, eso no es espiritual. Yo quiero decirles, hermanos, que creo que estamos ya pasaditos aún del tiempo de haber hablado de este tema, porque debemos estar preparados, hermanos. Las condiciones económicas de nuestras naciones no auguran un futuro inmediato tan fácil para nosotros. Pero si tenemos la gracia de Dios, ese recurso de la gracia de Dios, su imagen en nosotros, esos recursos naturales que Él ha provisto, todas esas cosas que están allí, le ponemos la energía del trabajo con ánimo, poniendo la creatividad suficiente, y a eso le agregamos que nos escogemos las herramientas más apropiadas para que tengamos que hacer menos esfuerzo, gastar menos energía, trabajar menos duro, pero sí trabajar más inteligentemente, utilizar todos esos recursos que hay a nuestro alrededor. Eso es poder de Dios. Todo viene de Dios. Dios lo ha dispuesto. Dios ha dado la sabiduría al hombre. Dios ha dado esos recursos. Recuerden que allí en Deuteronomio capítulo 8, y lo quiero leer antes de dar estas tres conclusiones, porque me llama mucho la atención que Dios le dice al pueblo de Israel, a esta nueva generación al lado del Jordán, recuerden que estamos hablando de ellos, y les dice versículo 6, capítulo 8, versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, recursos, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Allí están esos recursos, pero el pueblo tenía que llegar a trabajar, a poner todos esos recursos en función de producción, en función de beneficio, y cuando los colocara en esas condiciones, los aprovechara y pusiera las herramientas que necesitaban para hacerlo, Dios les dice, ustedes van a tener abundancia. Pero no se olviden que yo soy el Dios que doy el poder para hacer la riqueza. No se olviden de eso. Esos arroyos, esas aguas frescas, esos manantiales que nacen, esos semillas de olivo, de cebada y todo eso, esos minerales que están enterrados y que ustedes los van a descubrir, esos los pongo yo allí. Ustedes tienen la tarea de trabajar para lograrlo. Pero si no trabajan, si no quieren hacerlo, pues entonces allí vamos a ver el problema, y es la pobreza. Cada persona tiene habilidades especiales dados por Dios para producir. Todos las tenemos. De pronto algunos de ustedes sientan que no hay nada que hacer, usted no tiene nada que hacer, que usted no tiene ninguna puerta abierta para generar recursos. Estamos entonces interesados en apoyarle, para ayudarle a descubrir que sí hay. Nos va a tocar hacer un esfuerzo, nos va a tocar ser un poquito agresivos, nos va a tocar lanzarnos a hacer algo, pero yo sé que
Todos tenemos habilidades dadas por Dios. La idea entonces es que las identifiquemos, que podamos encontrar el camino por donde Dios quiere bendecirnos, porque Él nos quiere bendecir, y que nos arrojemos allí en la confianza de que Dios va delante de nosotros abriendo puertas y dando la gracia para que ese trabajo, ese esfuerzo tenga su bendición sobre nosotros. Se requiere entonces que seamos emprendedores, personas que vemos posibilidades, que emprendemos acciones para convertirlas en realidad. Proverbios capítulo 31 nos habla de una mujer que es virtuosa, y la virtud que tiene esa mujer es que es preocupada por su hogar, tiene su empresa y es una mujer aún que hace que su esposo en la ciudad sea valorado y respetado, porque es una mujer que trabaja activamente, que pone todo su esfuerzo para que todo salga bien. La palabra de Dios nos habla en el libro de los Hechos de Lidia, una mujer que era vendedora de púrpura, una empresaria, y era una mujer que bendecía con sus recursos el ministerio de los apóstoles, ofrendándoles, hospedándoles y aún permitiendo que en su casa la iglesia fuera edificada. Así que, amados hermanos, el Señor nos da poder, recursos, trabajo, herramientas. Quiero, para terminar, decirles que estas meditaciones las he tomado de un ministerio que se llama Jucum, y que en realidad esto es un resumen de un contenido mucho más grande, pero lo he resumido y lo he puesto de una manera lo más sencilla posible, buscando despertar en ustedes y en mí también el ánimo para que nos levantemos e identifiquemos las oportunidades y las atrapemos, y con el poder de Dios traigamos bienestar para nuestras vidas, para nuestras familias, para la iglesia, para el reino de Dios y en términos generales para nuestra sociedad. Yo quiero que oremos en este día por las empresas. Miren, hermanos y hermanas y amigos que están unidos a esta transmisión. Es curioso que la mayoría de las empresas en las naciones, incluyendo Estados Unidos, dicen las estadísticas que en Estados Unidos el 70% de las empresas son calificadas como pequeñas empresas, es decir, iniciativas de personas, de asociaciones pequeñas que empiezan con pequeñas ideas y con el tiempo se convierten en unas cosas muy grandes para bendición a la sociedad. No dudemos en empezar. Vamos con la ayuda de Dios. Yo quiero que hoy bendigamos a la empresa y bendigamos este llamado que Dios nos está haciendo a todos nosotros. Amado Señor, yo te doy gracias porque yo sé que en este tiempo, Señor, de muchas crisis, de muchas limitaciones económicas, estás llamando a la iglesia a reconocer que tú eres un Dios dador de poder, recursos, trabajo, nos has dado el vigor, recursos, trabajo y herramientas que han sido inventadas y que tú las has dispuesto allí para nuestro bien. Permítenos, Señor, identificar ese camino económico que tú tienes abierto para cada uno de nosotros. Pero quiero bendecir a toda la empresa en Colombia en este momento, Señor. Te pido que abras los mercados para estas empresas. Señor, te pido que le des creatividad, que le des diseños, que le des innovaciones, que les des, Señor, a los empresarios de las pequeñas, medianas y también grandes empresas, que les des, Señor, la habilidad de crear, de renovar, de poder producir productos que sean, Señor, de amplia comercialización, de amplia demanda, no solamente aquí en el país, sino aún
en otros países y que este país se convierta en un país exportador. Señor, por favor, danos a todos la habilidad para en este momento levantarnos y en el nombre de Jesús empezar a generar riqueza. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús y te pido que esta meditación ayude a muchos que están, Señor, pensando en cómo Dios quiere bendecirlos y cómo también ellos pueden bendecir a otros a través de esta generación de bienestar. Muchas gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga ricamente. No se olviden que ya estamos reuniéndonos con todos los protocolos de bioseguridad. Anímese, que aquí le esperamos y queremos saludarles y queremos verles también físicamente. Dios les bendiga ricamente. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así no te faltará ni comida ni bebida. Proverbios 3:9. Qué hermosa esta promesa y que se haga una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Pero Dios nos demanda algo. Démosle a Él lo que le corresponde. Si deseas realizar tu aporte y no sabes cómo, escríbenos a los siguientes números, al 316-410-0882 o al 322-624-4796. Ahí te estaremos brindando toda la información que requieras para hacer tu contribución. Recuerda, también estamos ya en los cultos de manera presencial, así que deseas realizar tu aporte de manera personal, también lo puedes hacer. Debes inscribirte en el formulario que te estaremos enviando previamente para así cumplir con todos los protocolos de bioseguridad que nos demanda la ley. Dios les bendiga.